Mi nombre es Karen Julia Granja González, estudiante de la Fundación Universitaria Popayán, sede norte, y en este video tengo la oportunidad de hablarles sobre un resumen de la materia de psicopatología. Vamos a empezar con la palabra psicopatología y su significado. La palabra psicopatología se divide en tres partes: psicopatología, que da a saber que psico es mente o alma, pato es sufrir y logía es estudio, lo que nos da a conocer el significado de estudio del sufrimiento del alma o de la mente. Vamos ahora a hablar ahorita sobre la historia de la psicopatología con la antigua Grecia, donde se mencionaban diferentes autores, tales como Empédocles, Hipócrates, Platón y Aristóteles. Empédocles hablaba de la teoría humoral, que en la que hablaban de 4 elementos, que era fuego, aire, tierra y agua, y que esto presentaba un desequilibrio como calor, humedad o frío. Hipócrates hablaba de unos trastornos físicos y mentales que se derivaban de algunos procesos naturales, que ahí hablaban del melancólico, del flemático, del colórico y el sanguíneo. También hablaba Platón de la dualidad, de que existían dos tipos de alma, la racional y la irracional, pero Aristóteles mencionaba de que solamente existía una y que ésta no podía ser afectada por ninguna clase de enfermedad. Cuando hablamos de Roma hablaban de Galeno, y Galeno reunió y coordinó todos sus conocimientos médicos y los unió con los de sus antecesores. También hablábamos de los árabes, que allá hubieron demasiados acontecimientos, como la construcción de grandes hospitales, como empezó a se empezó a traducir los libros de Hipócrates. En la Edad Media se empezó todo lo relacionado con el cristianismo, y ahí hablaban que se empezó a hablar de la vida eterna, de que Dios como el centro de todo, y se empezó a ver la locura como la manifestación del pecado, y se hacían exorcismos a cambio de penitencia. En la Edad Media también se empezó a hablar de Descartes, que fue el primer filósofo como moderno. Estaba mucho antes de que se empezara como la edad moderna, pero ya se empezó a relacionar como el primer filósofo moderno. Él estableció mucho aporte y mucho acontecimiento a su nombre. Y se hablaba de que él estableció la verdad y el saber. Él decía que la verdad era eterna, divina, y que era competente a la humanidad. Y el saber era si corresponde a esa responsabilidad del hombre, que corresponde a todas las responsabilidades del mundo. Él hablaba del sujeto. Ahí se empezó a hablar del sujeto, se empezó a ver la filosofía como una terapia, y ahí se empezó a hablar de la psicoterapia, y se dejó de ver se dejó de estudiar el alma, la dualidad o el alma individual, como cada uno de estos autores lo veía. Se dejó de estudiar el alma y se empezó a ver importante el sujeto. Entonces, en la epistemología antigua era el alma el centro del pensamiento, y en la epistemología actual se empezó a dejar el alma aparte y se empezó a estudiar el sujeto. Y entonces solamente Dios se empezó a ver solamente para los religiosos. En la filosofía, ya después de que se cambió del alma al sujeto, la filosofía fue mucho más que una especulación teórica, más bien era un modo de vida, un estilo de vida o un arte de vivir, la filosofía. La filosofía también en ese entonces, como les mencioné mucho antes, se dejó de ver como un estudio, como un estudio del cosmos, por decirlo así, y ya se empezó a ver como, como una práctica. Ya la filosofía empezó a hacerse como una práctica, y ahí ya se empezó a hacer como la psicoterapia, que era lo que yo les hablaba ahora. Para los antiguos, la psicopatología, que es el tema principal que estamos abordando en este momento, se conocía como la enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque antes de que llegara como la edad moderna y que se empezaran a hacer invasiones, que la Revolución Francesa y todo eso, solamente se estudiaba el alma y se veía el alma como el centro de todo, el centro del universo. Se estudiaba que las personas actuaban porque tenían el alma de tal manera, de que su alma estaba afectada de tal manera. Pero ahora la psicopatología se ve como se estudia de tal manera de que ya hay laboratorio, de que ya existen diferentes
escenario en la que la psicopatología ya se puede estudiar de tal manera en el que ya no se estudia el alma, sino que se estudia el sujeto, como estamos mencionando anteriormente. Según Sócrates, el alma se alimentaba de la enseñanza. Por eso había muchos filósofos en el tiempo de antes, que veíamos a los filósofos como las personas que tenían el conocimiento de todo, que digamos el cerebro era el centro del cuerpo y que de tal manera se estudiaba el cerebro o de tal manera se estudiaba el corazón, o que las personas nacimos del agua, otros nacimos del fuego, que otros del Big Bang y muchas cosas así. Entonces por eso se tenía el conocimiento de la filosofía. Ya dejamos de estudiar la filosofía y empezamos a estudiar cosas relacionadas con, con la práctica. Ya se empezó a hacer estudios más científicos. Entonces, después de que se empezó a ver el sujeto, como el estudio del cuerpo ya no se estudiaba el alma, entonces se empezaron a estudiar como las partes del cuerpo, cómo se manifestaban estas y de qué manera se afectaban. Entonces aquí estábamos hablando de la corteza prefrontal, que es la que habla que es la que coordina el comportamiento, las funciones principales que son las funciones ejecutivas, de los procesos como las tomas de decisiones y todas esas cosas así relacionadas. Entonces se dice que la corteza prefrontal está localizada en la parte anterior del lóbulo frontal del cerebro y se ubica por delante del área motora y premotora. Esta región del cerebro está vinculada con el área de Brown, no me acuerdo muy bien el nombre, Browna, y esta, pues como les mencioné, está asociada con mucha, con mucha, con mucho conductas como tales, el comportamiento, la toma de decisiones, el, pues como valga la redundancia, pues la conducta. En esta tiene diferentes regiones que se pueden ver afectadas y estas regiones ya depende de su lesión, o sea, de su ampliamiento de la afección que ha tenido. Entonces asimismo se ve qué comportamiento o qué aspecto de lo que trata la corteza prefrontal están siendo afectadas en el momento de la lesión. También se dice que la corteza prefrontal se manifiesta sus lesiones dependiendo del tamaño, el golpe, la longitud o el momento, la hora y en qué lugar está siendo afectado. Se hablan de diferentes áreas de la corteza prefrontal y esas áreas corresponden a diferentes momentos. Se puede dar un ejemplo como digamos la corteza prefrontal subcortical. Si tiene una lesión, empieza a verse alteraciones en la conducta. O si la corteza prefrontal está siendo lesionada en tal momento, se empiezan a ver algunas alteraciones en la personalidad o cosas así. Entonces, como se mencionaba, ya después de que se dejó de estudiar el alma y se empezó a estudiar el sujeto, empezaron a ver muchas manifestaciones de que dentro del cerebro, dentro de cualquier órgano que nosotros los seres humanos tenemos, que tengan alguna afección y de qué manera estar afectando nuestro comportamiento, nuestra personalidad o nuestra salud mental. Pero entonces, así como decía uno de los autores antiguos, que él veía como el cerebro como el centro de todo, pues sí, en este caso el sujeto, cuando se estudia el sujeto, vemos el cerebro como el centro de todo, debido a que en este momento la corteza prefrontal está ubicada en un área del cerebro. Y esto es lo que hace que la personalidad o que algunos comportamientos o algunas conductas que nosotros los seres humanos tenemos se vean como alguna patología. También algunos, como haciendo un resumen de todo lo que se vio en esta materia, también tuvimos la oportunidad de ver dos películas muy importantes, que eran los que nos mencionaban de algunos trastornos, que fueron dos, de la ansiedad y el trastorno depresivo. En el de la película Manchester frente al mar se relacionaba con el trastorno depresivo, donde el señor Lee, que fue el protagonista, fue el que reflejaba algunos síntomas o como tal ya diagnosticado se podía ver algunas manifestaciones que él daba sobre
sobre un trastorno de depresión. También vimos la película del Guasón, donde se veía que un trastorno de ansiedad. Y este trastorno de ansiedad, se puede decir como el DSM-5, se relaciona con el trastorno bipolar, un trastorno depresivo y un trastorno no me acuerdo si eran tres, que para estudiar este trastorno de ansiedad se tienen que mencionar esos tres. Entonces estas dos películas lo que hacían era brindarnos el conocimiento, o que nosotros los estudiantes como que tuviéramos la oportunidad de darnos a conocer o dar a saber cuáles eran esas conductas, cuáles eran esas manifestaciones que tenían los protagonistas de estas películas para identificar esos trastornos. Son muchos los trastornos que se ven desde el DSM-5, pero en esta materia tuvimos la oportunidad de hablar de dos trastornos importantes que fueron los que ya les mencioné anteriormente, que fue el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo. Esto es como un breve resumen de lo que yo le he dado de todo lo que hemos podido sustraer de esta materia tan importante, que nos enseñó de que pues desde mucho antes ya han presentado muchas manifestaciones malas sobre nosotros los seres humanos, pero de otra manera. Entonces antes, para poder ver que la persona estaba haciendo o estaba presentando conducta como locura, porque antes se veía la locura, no se hablaba de la psicopatología es como tal. Entonces como locura era por el pecado o por muchas cosas de que se veían antes, como la casa de brujas o cosas así. Ahora se está viendo de una manera diferente, ya se estudia de tal manera y se diagnostica de tal manera. Depende las conductas o depende las manifestaciones que tenga la persona, depende el alto grado que tenga de su enfermedad, y asimismo se va haciendo como la diagnosticación de las cosas. Pero antes solamente las personas que pecaban o no estaban yendo a la iglesia eran las personas que estaban locas y tenían una penitencia. Ahora se estudia de tal manera de que una persona que presente indicio de depresión, una persona que presente indicios de bipolar o trastorno obsesivo compulsivo o algún trastorno, se estudia de una manera diferente, y dentro del manual de CM5, que es como el primordial en el que se hay que basarse para darle un diagnóstico a una persona. Gracias.